Tengan buenos días todos ustedes y queremos saludar a todos los estudiantes, ¿verdad?, de Manantial de Vida Radio, del Instituto Bíblico. Queremos saludarles, queremos decirles bienvenidos a este segundo día de la clase que tenemos en esta hora, en el nombre de Jesús. Así que sean todos bienvenidos y vamos a iniciar. Vamos a saludar, pastora Lili. Dios le bendiga, buenos días y bienvenida. Ok, buenos días a todos, los saludamos, les enviamos un cordial saludo, una bendición especial a todos los que nos están escuchando, a todos los estudiantes del Instituto Bíblico Radial de Manantial de Vida, Radio 97.3 FM. Muchas gracias por un nuevo día, le damos gracias a Dios porque ya nos permite estar en esta mañana en este lugar. Que sean todos bienvenidos y vamos a comenzar a la continuación de la materia de homilética, Pastor Benjamín. Así es. Entonces, en nuestro segundo día seguimos con el módulo 1. Seguimos con el módulo 1 y nos quedamos precisamente en la diversidad de personas a quienes se dirige precisamente la predicación. Estamos hablando precisamente sobre ello y hoy vamos a hablar precisamente sobre los peligros de la homilética, que es un tema bien hermoso que no solamente va a servir a los que están estudiando en esta hora, en este tiempo a través del Instituto Bíblico Radial, sino que seguramente a todos aquellos que predicamos la palabra de Dios. Pero para ustedes vamos a ver este tema que precisamente son los peligros de la homilética. Y seguimos, como bien ya dijimos, en el módulo 1 y hoy abrimos con el tema peligros de la homilética. De eso queremos hablarles en esta hora. Si usted se está preguntando por qué todavía no vemos un sermón, es porque antes de ver un sermón queremos darle todas las definiciones y todo lo que conlleva realmente elaborar un sermón, las responsabilidades que hay para armar un sermón. Así que hoy nos toca y vamos a dar inicio a los peligros de la homilética. Como ya se ha dicho, el conocimiento de la homilética es un factor determinante para el éxito de la predicación. Ahora, antes de seguir adelante, queremos que quede claro en la mente del estudiante que hay peligro de descansar demasiado en la homilética, descuidando otros asuntos de vital importancia. Como por ejemplo, vamos a ver en esta mañana 4 aspectos que nosotros debemos de cuidar o no descuidar. 4 aspectos que debemos de cuidar en la homilética. Hemos dicho que es una herramienta básica para la predicación, pero también tiene sus peligros. Y esos son los que en esta mañana queremos ver. En el nombre poderoso de Jesús, queremos decirle que la homilética, número 1, la homilética y demás preparación, jamás, oiga esto por favor, debe de sustituir la obra del Espíritu Santo. En la vida del predicador, el bautismo que recibieron los discípulos en Pentecostés fue la clave del éxito de su ministerio. A ver, yo quiero repetir esto porque nos va a llevar quizás hoy la clase del día de hoy, pero quiero que quede muy claro. Le quiero repetir, número 1, estamos hablando sobre los peligros de la homilética. Y número 1, la homilética y demás preparación jamás debes de sustituir la obra del Espíritu Santo en la vida del predicador. El bautismo que recibieron los discípulos en Pentecostés fue la clave del éxito de su ministerio. Algo muy importante, nosotros podríamos tener
mucha homilética. Lo que parafraseado podríamos decirle en esta hora, para hablarlo un poquito más claro, para hablarlo un poquito más contundente, es que usted podría aprender la homilética. Usted podría ser el mejor homilético o armar un buen sermón. Eso podría usted llegar a conseguirlo. Pero escúchelo, nunca va a poder sustituir la homilética, la obra del Espíritu Santo. Y queremos ver algunas citas bíblicas que le va a ayudar mucho a respaldar precisamente lo que le estamos diciendo. Y vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 4. Así es, en Hechos, capítulo 2, versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Qué significa? Significa ahí, por ejemplo, que estamos viendo que el bautismo que recibieron, dicen los discípulos, fue la clave del éxito de su ministerio. ¿Qué pasó ahí? Que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando ellos empezaron a predicar la palabra, y ahí lo vemos en el capítulo 2, cuando dice en el versículo 37, que al oírlo, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Quién estaba ahí haciendo la obra? El Espíritu Santo de Dios. Es por eso que nosotros no podríamos sustituir la obra del Espíritu Santo con la homilética. Nosotros podemos decirle que es una herramienta, pero que nunca va a poder sustituir la obra del Espíritu Santo con la homilética. Entonces, ¿es importante la homilética? Sí, es un buen respaldo, es una muy buena herramienta, pero no va a poder sustituirla. Ahí en el libro de los Hechos, donde leíamos la palabra de Dios, la Biblia es muy clara cuando nos dice precisamente: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Estos hombres habían sido investidos por el poder del Espíritu Santo, porque había una promesa que nosotros sabemos en el capítulo 1, y ellos realmente podemos ver ahí a un apóstol Pedro antes del derramamiento del Espíritu Santo y a un apóstol Pedro después del derramamiento del Espíritu Santo. Fíjese cómo está esto. Caminando precisamente con el Señor Jesucristo, estudió su instituto bíblico y estaba con el maestro, y caminaba realmente allí con él, y él estaba estudiando todas las materias que había realmente de servirle en su caminar con el Señor y después del Señor. Pero en esa preparación que él tiene, nosotros podemos ver a un apóstol Pedro realmente cómo es transformado por el poder del Espíritu Santo. O sea, que toda la teoría realmente que estaba recibiendo no le bastó. Necesitaba tener un encuentro con el poder del Espíritu Santo para que él fuera transformado. Entonces, toda la enseñanza que él recibió, toda la enseñanza que él tuvo, toda la teoría que él tuvo, viene ahora y lo pone a la práctica. Y entonces podemos ver a un apóstol Pedro después, ¿verdad?, lleno del poder del Espíritu Santo, y cuando él se paraba en donde iba él, la Biblia aún nos relata que ahí en la iglesia de la Hermosa había un hombre que estaba postrado, ¿verdad? Y él le dice, fíjese nada más la transformación, fíjese lo que representa precisamente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo, que ahora él le dice: no tengo oro, no tengo plata, y no porque no lo tuviera, porque tenía algo mejor que eso, y era la presencia del poder del Espíritu Santo. Y le dice: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y le dice en el nombre de Jesús: levántate, y ese hombre se levanta. Y entonces hay un antes y hay un después. En nuestra vida ministerial, en nuestra formación que nosotros tenemos, hay un antes y hay un después. Y estamos hablando ahora en que voy a elaborar un sermón. Estoy hablando de que ahora
voy a elaborar una clase, voy a elaborar realmente un discurso, pero qué importante que nosotros aprendamos hoy y que nos quede muy claro. El peligro de la homilética es que nosotros quisiéramos armar un buen sermón sin la presencia del Espíritu Santo. En el versículo 41 del capítulo 2, como dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Miren nada más lo que aconteció en su primer predicación. Miren lo que sucedió. Un buen mensaje seguramente, pero con el poder del Espíritu Santo. Entonces quiero aclarar de que estamos hablando de que la homilética, además y todo lo demás, preparación, jamás debe sustituir la obra del Espíritu Santo en la vida del predicador. No la va a poder sustituir. El mejor sermón lo puede usted tener, todo el cuerpo del sermón bien estructurado, realmente con una idea central, lo puede tener con un buen título y una buena conclusión, bien armadito. Pero algo bien importante, que si el Espíritu Santo no está ahí, ese sermón o a través de su boca no va a fluir. Necesitamos realmente en la vida del predicador, necesitamos que la obra del Espíritu Santo esté ahí. Esa es la razón por qué muchos predicadores de antaño en la historia nos habla que no tenían la intención de venir a un instituto bíblico. ¿Sabe por qué? Porque creían o llegaron a creer, y con el testimonio de mucha gente, era que si venían al instituto dejaban de hacer otras cosas, como es la oración, como es el intimar con la palabra. Y entonces ellos decían: no necesito yo estudiar homilética, la obra del Espíritu Santo en mi vida se da. Bueno, hay muchos predicadores que Dios los usa, ¿verdad? Que porque la palabra de Dios nunca va a regresar vacía. La palabra de Dios siempre va a cumplir el objetivo por el cual es enviada, pero que necesitamos también la herramienta de la homilética para que nosotros pudiéramos realmente ser efectivos en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por supuesto que sí lo necesitamos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que tenían ellos, precisamente los discípulos, era que estaban llenos del Espíritu Santo. Sí, pastor, porque el Espíritu Santo, como vemos, el Señor Jesucristo decía: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Entonces, el estar ellos predicando, y ahí lo leí hace ratito en el versículo 37 del capítulo 2, cuando dice: fueron compungidos de corazón. ¿Quién lo hizo? Compungir quiere decir que se afligieron, que les causó dolor haber pecado. Y entonces ese convencimiento vemos que lo hizo el Espíritu Santo. Ellos eran guiados en todo por el Espíritu de Dios, en todo lo que hacían. A donde el Espíritu Santo los guiaba, y lo que iban a hablar y a decir eran precisamente guiados por el Espíritu. Por eso es que nosotros vemos ahí que entonces la homilética dice no se debe sustituir por la obra del Espíritu Santo de Dios. Como usted decía, ciertamente podemos estructurar un buen sermón ya, pero tenemos que tener la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Ellos, dice ahí, llenos del Espíritu Santo. Por cuanto estaban llenos del Espíritu Santo, esa fue la clave de su ministerio, del éxito que ellos tenían. Y por eso vemos a Pedro, que el primer sermón se convierte en 3,000 personas. Bárbaro. Y después, pastor, dice 5,000 personas. ¿Pero qué era? Era la palabra, pero la presencia también del Espíritu Santo de Dios. ¡Qué poder de Dios! Por eso yo mencionaba, y quisiéramos decirle a todos los estudiantes del instituto y a todos nuestros radioescuchas, la importancia de que nosotros podamos analizar la vida del apóstol Pedro antes de y después de, ¿verdad? Un hombre con carácter, un hombre realmente impulsivo, un hombre que fue formado por el poder del Espíritu Santo. Yo siempre he dicho que en ese instituto que tuvo, mire quién era su maestro, el Señor Jesucristo.
porque caminó con Él, y en ese caminar con el Señor lo preparó, y los preparó a los discípulos precisamente para lo que habría de acontecer después de que Él ya no estuviera. Entonces vemos en su primer sermón, mire qué elaboración de un sermón. Él ya tenía la preparación, él había visto al Señor Jesucristo, él había aprendido con Él, y ahora está en su primer sermón después del derramamiento del Espíritu Santo del día del Pentecostés, y ahora en su primer discurso hay una combinación ahí, la palabra poderosa, pero la búsqueda precisamente que este predicador tenía para buscar de la presencia de Dios. O sea, él había una combinación tan hermosa y tan poderosa en esa vida del apóstol Pedro, que en su primer discurso, hermano, oiga, yo me he alegrado cuando me gano una alma para Cristo. Ahora dice la Biblia que él se ganó 3,000 en su primer discurso, y yo digo, gracias Señor, qué poder de Dios. Entonces los predicadores debemos de tener eso. Sí, cierto, la herramienta de la homilética, pero también la búsqueda de la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que llevó precisamente al apóstol Pedro, estamos hablando de él, pero a los discípulos, a tener realmente esa presencia de Dios? Vamos a ver el segundo peligro que tiene la homilética. Dice, la homilética jamás debe de sustituir a la oración. Es la oración donde se recibe la gracia y el poder de la predicación. Vamos a ver qué dice en el libro de Hechos capítulo 6 y versículo 4. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué pasaba ahí? El apóstol ahora mismo nos está diciendo, cuando, si usted recuerda, era la elección de los diáconos, y la Biblia nos enseña, amados hermanos, que había una murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces vinieron a ellos y les dijeron, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y convocaron, dice la palabra del Señor, a la multitud de los discípulos, y dijeron, no es justo, escuche esto es bien importante, porque la presencia del Espíritu Santo estaba con ellos. Entonces ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, dice la palabra de Dios. Pero en el versículo 4 dice, nosotros, una vez que ellos eligieron a los diáconos, ellos dijeron, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? ¿Qué es lo que nosotros debemos entender en un predicador? Que la homilética jamás debe de sustituir tu vida devocional. Es la oración donde se recibe la gracia y el poder de la predicación. Yo tuve un maestro, yo lo bendigo, y el maestro de homilética decía esto que a mí me quedó muy claro, y yo quiero compartírselo a usted. Y él decía precisamente, el predicador, el pastor, el siervo, cuando predicó el domingo, una vez que se baja del púlpito, miren qué radical es, se baja del púlpito y le dice a Dios, gracias por lo que tú hiciste, porque la obra es del Señor. Pero ya está pensando y ya le está diciendo al Señor qué es lo que viene para la siguiente predicación, porque eso habla de una vida devocional del predicador, donde no depende de la homilética solamente, sino que es una buena herramienta para poder organizar un buen sermón, elaborar una buena predicación, pero que la vida devocional no sustituye, la homilética no sustituye a su vida devocional. No se vuelve un autosuficiente como para decir, ya no oro, ya no leo la Biblia. Y más adelante nosotros vamos a ver dentro de las reglas precisamente que tiene la homilética, es que el predicador debe de leer la Biblia, debe de conocer la Biblia, debe de tener un tiempo de oración,
vemos a un Daniel usado por el poder de Dios, pero vemos a un Daniel declarar o nos declara la Biblia que oraba 3 veces al día. Entonces el predicador, esos son los peligros que tiene la homilética. Caer en una dependencia de que como ya elaboré un sermón, ahora ya no oro, ahora ya no leo la Biblia, ahora ya no me congrego, ahora solamente llego a los cultos cuando voy a predicar. No, momento, ahí tenemos que ser, como dicen los griegos, stop, alto ahí. Ahí no podemos nosotros realmente sustituir la oración, la palabra de Dios, precisamente porque ya podemos elaborar un sermón. Es importante que nosotros aprendamos eso, es importante que nos quede muy claro eso. Le quiero dar realmente un testimonio sobre una persona que un día a mí me dijo, hablando sobre este tema: mire, pastor, yo soy maestro de profesión, me fui a estudiar un instituto bíblico, pero estando en el instituto bíblico aprendí con todo el interés de ir a aprender. Sí. Después aprendí a hacer sermones. Después me invitaban a predicar. Y un día yo le pregunté a Dios: ¿por qué cuando yo predicaba no pasa nada? ¿Por qué cuando predicaba y me paraba en un lugar, enviaba un buen mensaje, bien elaborado, pero no pasaba nada? Entonces él me decía, entendí algo cuando se lo pregunté a Dios, Dios me contestó y él me dijo: te falta oración, te falta intimidad conmigo. Ese hombre se levantó, ese día que yo platicaba con él, se levantó el pantalón hasta las rodillas y se le quitó su camisa, porque andaba una camisa manga larga, y me mostró sus codos y me dijo: pastor, yo tuve que venir a hacer esto. Y mire mis rodillas, y tenía unos callos ahí, ya tenía realmente morado donde estaba de rodillas. Es ahí donde el apóstol Pedro dice: nosotros no podemos dejar nosotros no podemos hacer de ir a visitar y atender a las viudas y dejar la oración y la palabra. Ellos sabían realmente que el éxito, ellos sabían realmente que su dependencia estaba en Dios, en la oración, en la palabra. Por lo tanto, la homilética nunca va a sustituir la oración, nunca, porque es ahí donde nos debe de quedar bien claro, en la oración donde se recibe la gracia y el poder de la predicación. Es ahí donde vamos a encontrar nosotros ese pum, ese realmente que los homiléticos dicen, ese llegar al blanco, ¿no? Así es, pastor, y nosotros vemos que los discípulos tenían su tiempo de oración. Primeramente, si lo vemos ahí, para que viniera el derramamiento del Espíritu Santo, ellos se encontraban en un tiempo de oración. Ahí dice que estaban en el aposento alto orando. Después, en el capítulo 3 de Hechos, vemos también que tanto Pedro como Juan, dice, se dirigen a la sinagoga a la hora novena de la oración, que era cuando sucedió la sanidad del cojo. Entonces, que vemos ahí que ellos tenían su tiempo de oración, a pesar de que ya habían recibido, ¿verdad?, el bautizo del Espíritu Santo. Pedro ya había visto que con la predicación primera habían recibido la palabra 3,000 personas, pero aún así ellos seguían en su tiempo de oración, pastor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada predicador tiene que seguir, incluso ver el poder de Dios que se está manifestando en cada una de las predicaciones, con más, yo digo, fervor, buscar a Dios y tener siempre ese tiempo de oración. ¿Por qué? Porque se repite ahí, la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo en la predicación se va a manifestar a través de la oración que nosotros hagamos, la comunión que cada uno tenga con el Señor. Ahí va a ser el poder realmente que Dios se va a manifestar, porque si lo vemos ahí, cuando ellos iban a la oración, fue cuando estaba ese cojo, y entonces ahí fue sanado. Así es. Y dice la Biblia ahí, ¿verdad?, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, dice
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. O sea que eran las 3 de la tarde cuando ellos subían realmente y oraban. Ellos entendieron que el éxito de la predicación, que el éxito realmente de la vida ministerial estaba precisamente en la intimidad con Dios. En este segundo punto de los peligros de la homilética, quiero recalcarle, la homilética jamás debe de sustituir a la oración. Es la oración donde se recibe la gracia y el poder de la predicación. Esto está tan hermoso, aprender a depender de Dios. Otro de los peligros, precisamente, que la homilética tiene, es que jamás debe de sustituir el estudio devocional y doctrinal de la palabra, de la Biblia, ¿verdad? Nada debe de sustituir la homilética, jamás debe de sustituir el estudio devocional y doctrinal de la Biblia. En el 6:4 del libro de los Hechos, precisamente, los apóstoles en la elección, precisamente ellos dicen: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Se puede usted imaginar como para que ese cojo se levantara? ¿Se puede usted imaginar para que, como la Biblia menciona, que la experiencia que tenía el apóstol, cuando dice que aún con la misma sombra, solo con la sombra del apóstol, solo con eso bastaba? ¿Se puede usted imaginar la presencia de Dios en la vida de ese hombre? En la vida de ese siervo de Dios. Nos podemos imaginar qué comunión tenía, no solamente en la oración, sino en la meditación de la palabra. Ahora, notemos esto, que nosotros vemos realmente en la armadura de Dios, cuando el apóstol Pablo habla en Efesios sobre la armadura. Precisamente dentro de la armadura, la única que es ofensiva es la Biblia, es la espada. Qué importante es tener la palabra. El predicador debe de tener una habilidad en la palabra, el conocimiento de la palabra. Se debe de convertir en una persona que hace exégesis de la palabra, que escudriña la palabra, que no solamente la lee, que no solamente la ojea, que no solamente va por páginas como un compromiso de este año poder leer la Biblia completa, sino que realmente medita y escudriña la Biblia de tal manera que le hace bosquejos, de tal manera que bosqueja la Biblia, que saca las exégesis, que saca realmente las enseñanzas, la profundidad que tiene realmente la poderosa palabra. Ese predicador, cuando está en el púlpito, ese predicador tiene herramientas, tiene la palabra en su boca. Por eso la homilética jamás debe de sustituir el estudio devocional y doctrinal de la palabra de Dios. Y cuando habla de doctrinal, es un hombre que está fundamentado en la palabra, que lo que está enseñando está basado en la palabra, no en una interpretación humana, sino una interpretación correcta que a través del poder del Espíritu Santo y el estudio y el tiempo que le dedica a la palabra, lo va a adquirir ese predicador. Sí, pastor, si vamos a ello, recordemos el día de ayer nuestro texto lema de la materia, que se llama precisamente el 2 de Timoteo 2:15, cuando dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué era lo que decíamos ayer? Que realmente esa persona
está preparada con la palabra en su boca, en sus labios, en el momento que la necesita para predicar de Cristo. Tiene que predicar la verdad, estar preparado, como usted decía, es el arma ofensiva que nosotros tenemos. Entonces, ese obrero sabe, ese predicador sabe usar la palabra correctamente. ¿Por qué? Porque ha estado leyendo, ha estado estudiando, ha estado escudriñándola, la memoriza, realmente la tiene esa palabra en su boca, en sus labios, como dice ahí, como una espada aguda de 2 filos, preparada ya esa palabra. Entonces, el hecho de que nosotros podamos hacer un sermón no quiere decir que solamente a la hora de hacer el sermón vamos a buscar en la Biblia qué vamos a decir o qué vamos a predicar, sino que todo el tiempo entonces tenemos que estar en ese estudio. O sea que estamos hablando de que no solamente cuando yo voy a elaborar un sermón, así es, sino que realmente el predicador debe de estar en una constante de la palabra. correcto. De hecho, si nosotros tuviéramos que bajarlo un poquito en el sentido de separar, tendríamos que decir que el cristiano en sí debe de estar en la palabra. Pero hablando sobre el estudio, sobre ahora en el instituto de personas que están estudiando el instituto bíblico con el objetivo de que Dios use sus vidas, debe de ser entonces un hombre o una mujer que está en una constante de la palabra. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, seguramente que el apóstol Pedro no esperaba que el cojo estuviera ahí, pero él estaba preparado. Se le presenta la circunstancia donde ese hombre está pidiéndole monedas, está pidiendo la limosna a los demás. Pero en ese hombre llamado Pedro, en ese apóstol, en ese siervo de Dios, marca una diferencia. O sea, él no se preparaba, o él no solamente cuando él iba a predicar, por ejemplo, en el sermón para sus 3,000 personas que ganó, o voy a predicar, voy a orar y voy a leer la Biblia porque voy a tener la campaña evangelística, por ejemplo, a nuestros tiempos. Voy a leer la Biblia y voy a orar porque este domingo el pastor me dijo que yo tengo que predicar, porque tengo que dar la escuela dominical, porque me toca este sábado, me invitaron a ir con los jóvenes. No. Momento, el predicador, el hombre de Dios, el siervo de Dios, siempre está en una constante de la palabra. Siempre está todos los días alimentándose con la palabra. Por eso cuando lo invitan a predicar, hay personas que yo he escuchado que dicen: pastor, no estoy preparado. ¿Por qué no está preparado? Yo no tuve que aprender esto un día y le voy a abrir mi corazón. Un día cuando yo iniciaba, llegué a esta ciudad, un día estaba precisamente con una sierva y me dijo: Benjamín, necesito que prediques. El día miércoles creo que era. Le dije: pastor, es que no tengo nada preparado. Y yo entendía algo. Estas palabras me quedaron marcadas en mi corazón y seguramente que hoy va a quedar marcado en el corazón de muchas personas que me están escuchando, que están aprendiendo a través del Instituto Bíblico, pero también de aquellas que ya predican, aquellos que ya están sirviéndole a Dios. Y me dijo estas palabras: el siervo de Dios siempre tiene que estar preparado. Y eso fue para mí una bomba, y no de las de yucatecas, hermano, sino una bomba que vino a hacer una explosión en mí, que trajo un mover en mí. Por eso el siervo de Dios siempre anda preparado, siempre anda con su Biblia, siempre anda, porque se prepara, porque sabe que en cualquier circunstancia, no puede ser precisamente en una iglesia, atrás de un púlpito. Se puede presentar una situación cuando usted va al hospital, se puede presentar la situación cuando usted realmente va a algún lugar donde se presenta la oportunidad, como Pedro, ¿no? Iba saliendo y ve a este hombre ahí y entonces le dice: a ver, yo no te voy a dar monedas. Y no porque el apóstol Pedro no lo tenía, era un hombre muy bendecido por Dios. Si tenía poder de Dios para hacer eso, ¿usted cree que no tenía realmente el sustento que Dios le daba? Claro que sí, porque ese es un Dios poderoso. Pero
Ahora cuando se le presenta esa situación, no, dice, yo no te quiero dar una moneda, te voy a dar algo mucho mejor que eso. Estoy preparado para eso. Hay un poder de Dios dentro de mí que te digo, cojo, levántate en el nombre de Jesús. Y eso es lo que el predicador realmente debe de tener. Vamos a ver el cuarto peligro. La homilética nunca cubrirá un mal testimonio en el ministro. Es necesario que el predicador respalde con su vida limpia el mensaje que bellamente ha preparado con la ayuda de la homilética. ¿Qué dice la Biblia, por favor? Primera de Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 7. Dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La homilética nunca va a cubrir un mal testimonio en el ministro. Usted podrá ser un buen elaborador de sermones, pero nunca va a cubrir un mal testimonio. Y hay requisitos que el Señor dijo en su palabra realmente que debemos de tener bien claro. Palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, muy buena obra desea. Pero es necesario que el siervo de Dios, que el predicador, sea irreprensible, marido de una sola mujer, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Es que eso de apto para enseñar es un hombre que estudia, es un hombre que aprende, como usted que ahora se inscribió al instituto. Eso, está preparándose. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Algo muy importante que queremos recalcar aquí: que ni la homilética, que ni un documento llamado título pastoral, escúchelo bien, va a cubrir un mal testimonio. Es necesario que el predicador respalde con su vida limpia el mensaje que bellamente elaboró, el mensaje que bellamente ha preparado con la ayuda de la herramienta de la homilética. Es importante porque no va a cubrir ni la homilética ni un buen sermón un mal testimonio del predicador, de esa persona llamada siervo de Dios. No va a cubrir un adulterio, no va a cubrir realmente una fornicación, no va a cubrir ganancias deshonestas, no va a cubrir el que seamos realmente personas que andemos sacando el dinero. No lo va a cubrir. La homilética no va a cubrir eso, y nada va a cubrir eso. Un mal testimonio. Puede ser que hable bonito, puede ser que sea un buen expositor, puede ser que tenga un bonito léxico, puede ser, pero todo eso tiene que estar respaldado con un buen testimonio. Con su propia vida, pastor. O sea que lo que se predica, tiene que ser respaldado con nuestra manera de vivir, ¿sí? Entonces a eso se refiere ello. Sí puede ser, como usted decía, un buen mensaje, como dice ahí, un buen mensaje que se puede hacer, que se puede estructurar. Ya lo podemos hacer, ya lo podemos formar, ¿verdad? Ya llevarlo a cabo, pero también como lo que vamos a predicar
tiene que estar respaldado nuestra vida, nuestra manera de vivir realmente, que sea, dice ahí, nuestra vida limpia ante los ojos de Dios y ante los ojos de los demás, ¿sí? Alguien por ahí decía, ¿verdad? Predica bonito, habla bonito, pero vive feíto. Entonces no, entonces tiene que ser realmente que lo que nosotros estamos predicando también tiene que ver con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir. Así es, así que estas son 4 puntos muy importantes de los peligros de la homilética que deben de quedar claros en la formación. ¿Por qué los estamos dando? ¿Por qué el programa de estudio de homilética lo está dando a estas alturas? Porque antes de que usted aprenda a hacer un sermón, es importante aprender realmente los requisitos que la Biblia nos dice a nosotros que debemos de tener. ¿Sabe con qué objetivo? El objetivo de esta mañana es edificar su vida. El objetivo de esta mañana es a usted, hermano, hermana, estudiante de la palabra del Señor, estudiante del Instituto Bíblico Radial. Qué importante es que hoy aprendamos lo que requiere el Señor de nuestra vida. No quisiera que nosotros termináramos el Instituto Bíblico y pudiéramos terminar esta materia y pudiéramos armar un buen sermón, pero que al final de cuentas no haya hecho efecto la palabra de Dios, como usted bien lo decía, primeramente en mi vida. Cuando hay una palabra que nosotros vamos a predicar, seguramente que Dios primeramente nos habla a nosotros. Así que estos son los peligros de la homilética. Solo nos resta el día de hoy dar un pequeño resumen de lo que hemos visto, y con eso nosotros vamos a ir concluyendo el día de hoy. Así es, para los que están anotando allí, ¿verdad? Un repaso ahorita vamos a ver, y se llamó nuestro tema hoy peligros de la homilética, y decíamos ahí que, como ya se ha dicho, el conocimiento de la homilética es un factor determinante ciertamente para el éxito en la predicación, pero que tampoco podemos seguir adelante, ¿verdad?, tratando de enseñarles, de que aprendan, sin antes que quede claro en la mente de cada estudiante que hay peligros de descansar demasiado en la homilética, o sea, de realmente depender ahora de que ya sé estructurar un sermón y ya lo puedo hacer, tengo esa práctica, tengo esa habilidad ahora, pero descuidar otros asuntos de nuestra vida que es de vital importancia para ello. Y lo primero que vimos fue ello, que la homilética y demás preparación, dice, jamás debe sustituir la obra del Espíritu Santo en la vida del predicador. Que siempre la presencia del Espíritu Santo esté ahí con nosotros, porque Él nos va a guiar, porque realmente la obra que Él hace, y lo vimos ahí, y el Señor Jesucristo dijo que Él era el que iba a convencer al mundo de pecado. Sin la presencia del Espíritu Santo que haga la obra a través de nuestras vidas en esa predicación, pues simple y sencillamente no va a pasar nada. Entonces, el éxito que tuvieron, vimos que la clave del éxito del ministerio de los apóstoles fue que ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, ese fue uno de los principios que teníamos ahí, uno de los peligros. El segundo era que la homilética jamás debe sustituir a la oración. ¿Qué es la oración? La oración donde se recibe realmente la gracia y el poder para la predicación. Ese fue el segundo. Estamos dando un repaso ahorita para los que están anotando. La homilética, en el tercero, es que la homilética jamás debe sustituir el estudio devocional y doctrinal de la Biblia. Hasta ahí. Y el cuarto que vimos, el último, la homilética nunca cubrirá un mal testimonio en el ministro. Entonces, es necesario que el predicador respalde su vida limpia, entonces, con el mensaje que bellamente ha preparado con la ayuda de la homilética. Nuestras citas bíblicas que vimos ahí fue 1 de Timoteo 3, del 1 al 7. También está en Tito 1, del versículo 5 al 8. Entonces, este fue nuestro tema del día de hoy, peligros de la homilética.
Y de esta manera queremos decirle a todos ustedes que gracias por habernos escuchado y esperamos realmente puedan ser bendecidos todos aquellos que están inscritos en el Instituto Bíblico Manantial de Vida, ¿verdad? Ese es el objetivo, así que estamos a sus órdenes, que Dios los bendiga, y si Dios nos presta la vida y si Dios nos permite, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Gracias, hasta la próxima. Les saluda su amigo y hermano, el pastor Benjamín Cruz González. Hasta la próxima.